Me da miedo y sigo sin entender por qué es tan buena conmigo. Caminando por los pasillos de la escuela, a Kurose no le dejaba de dar vueltas lo que había ocurrido con Jaimilla el día anterior. Interrumpiendo sus pensamientos, una figura familiar lo haría reaccionar, y era Jaimilla, que venía caminando por los pasillos con un aura que podría acabar con todo el mundo. Curioso por saber si estaba molesto con él, Kurose tomaría el valor para saludarla, y cuando lo hizo, esta simplemente pasó de largo, dejando a Kurose solo. Confundido porque simplemente lo ignoró, se imaginó el peor escenario, y era que seguramente estaba enojada con él por lo que había ocurrido, aunque también le deprimía saber que estuviera enojada porque justo estaban comenzando a llevarse bien. Incluso durante clases, Kurose no se podía concentrar, no dejaba de darle vueltas a la cabeza lo que pasó con Jaimilla, y es que su situación era tan confusa, pues aunque él fuera un don nadie, ella parecía importarle, aunque lo confundiera. Y pesimista, si este era el fin, tan siquiera se disculparía por lo que pasó. Frente a la enfermería, sabía que podía estar ahí Jaimilla, así que nervioso por verse con ella, estaba listo para poder disculparse. Pero antes de que siquiera pudiera terminar, Jaimilla parecía feliz de haberse encontrado con él. Confundido, ella tampoco entendía qué sucedía, y explicando que pensó que estaba enojada, Jaimilla no comprendía por qué debería. Y es que él confundió todo por lo que ocurrió en el pasillo. Conectando la idea, Jaimilla había entendido a lo que se refería, pero no era lo que creía. Resulta que no traía sus lentes de contacto y no podía ver bien. Además, venía con los audífonos y seguramente ni siquiera lo escuchó. Sorprendido porque solo se estaba imaginando las cosas, Jaimilla se disculparía, y ahora sabiendo esto, Kurose podía estar más tranquilo. Jaimilla es bastante civilizada, sabe que lo de ayer fue un accidente, pero si no lo olvida, lo único que quedará de él serán los cachitos. Ya con un tono un poco más serio, Kurose le confesaría a Jaimilla que estaba preocupado por haber arruinado las cosas cuando recién se estaban llevando bien. Jugando un poco, Jaimilla se divertiría con él por lo que dijo, y sonrojado por lo que pasó, ahora Kurose no podría ver la cara de Jaimilla. Otro día, mientras iba de camino a la escuela, de casualidad escucharía a unas chicas hablar sobre una aplicación de mensajería. Activando su neurona del mono, este buscaría su celular para ver con quién chateaba, aunque como era de esperarse, Kurose solo hablaba con su familia porque no ha hecho amigos. De repente, una idea vino a su cabeza: agregar a Jaimilla, aunque claro, esto era casi imposible, pero ¿qué tal si lo intentaba? Imaginando el peor de los escenarios, también se imaginaría cómo sería su perfil de Jaimilla, y por su actitud, seguramente sería de esas personas que dejaban en visto y no tenían foto de perfil. Y mientras pensaba en las posibilidades, Jaimilla aparecía de repente. Saludándolo, este había sido sorprendido en infraganti. Tartamudeando un poco, le daba los buenos días a Jaimilla, y con total confianza, ella le diría que si acaso no podía caminar juntos a la escuela. Caminando, Kurose tenía una extraña maldición que siempre que pensaba en Jaimilla, esta aparecía. Dejando esto de lado, no dejaba de darle vueltas a la idea de pedirle su contacto, así que sabiendo que no lo odiaba y se llevaban bien, Kurose estaba decidido, pero Jaimilla se adelantaría pidiéndole su contacto. Sorprendido por esto, Jaimilla parecía que iba a aniquilarlo si no le daba su perfil en ese momento. Kurose, algo nervioso, no sabía si se le molestaría, y claro que no. De hecho, la vez de lo de la piscina quería decirle algo, pero no pudo, ya que no tenía su contacto. Pero además, Jaimilla decía no tener problemas, porque estaba seguro que esto era normal entre amigos, y como si un brillo pegara en su cara, Kurose estaba feliz de que eso pensaba Jaimilla. Así que compartiéndose su perfil, ambos estaban listos para hablar, pero había algo más importante, y Kurose quería ver cómo era el perfil de Jaimilla. Encantado por ver su perfil, estaba feliz de verlo, e incluso de conocer su seudónimo. Llamándole de esta manera, Kurose agarró confianza muy rápido. Y Jaimilla no pudo decir ni una sola palabra, porque estaba roja de escuchar cómo le decía a Kurose. Preocupándose porque no respondía, ella le daría un leve golpe, y sin tiempo a quejarse, ya era todo un lobo doméstico. Más tarde, caminando por los pasillos, Kurose escucharía unos rumores sobre Jaimilla. Al parecer, había sido vista consumiendo cigarrillos. Pasmado por lo que escuchó, no podía creer que Jaimilla tuviera ese tipo de hábitos. Sin embargo, sabe que no podría hacer algo así, por más ruda que sea, pero aún así, cree que de verdad consume ese tipo de cosas. Y en la enfermería no encontraría a Jaimilla, así que curioso le preguntaría a la enfermera si la había visto, la cual le dijo que sí, y estaba en la parte trasera, y ni corto ni perezoso se dirigió a buscarla, pues la duda si el rumor era cierto lo estaba consumiendo. Al salir, vería a Jaimilla sosteniendo un popotillo con
en su boca y una cajetilla. No podía creerlo, al parecer era real. Acercándose un poco más, ella estaba sorprendida de verlo y extendiendo su mano le ofrecía por si quería comer uno. Y es que Jaimilla estaba consumiendo Ramune, pues le gustaba. Ahora que sabía que era un malentendido, le parecía adorable verla comiendo. Honesto, le diría que había venido porque había escuchado el rumor de que estaba fumando, y con un ceño algo fruncido, ella ya sabía que en la escuela se rumorea demasiado sobre ella, a tal punto que ya ni siquiera le importa. Ya relajado por lo que escuchaba, confesaría que sí se preocupó cuando escuchó que ella tenía ese consumo, y escuchándolo con sinceridad, Jaimilla haría lo que mejor sabe, y eso era molestarlo. Bromeando con preguntarle qué haría si eso era cierto, Jaimilla reía a carcajadas porque no podía creer lo inocente que era Kurose. Relajándose un poco después de todo esto, miraba al estanque, y es que resulta que Jaimilla suele alimentar los peces koi que siempre están ahí. Curioso por saber si eran de su agrado, ella explicaría que no es que le gusten como tal, sino en realidad le da curiosidad saber qué es lo que piensan, y tras filosofar un poco, diría que también le daba curiosidad el sabor que estos tenían. Sin saber qué decir, un silencio incómodo se hacía presente. Sabiendo que todo estaba perdido, intentaría buscar la información sobre si se comían los peces. Así que feliz porque podría rescatar la conversación, diría que de hecho sí se podían comer de la manera más descriptiva posible. Aunque esto le desagradaba a Jaimilla, porque solo lo había dicho de broma. Levantándose para estirarse un poco, Kurose no podía creer que estuviera bromeando con él, porque sí creía que ella fuera capaz de comérselos. Un sábado, mientras estaba tranquilo en su habitación, alguien interrumpiría. Era su hermana Sora, y estaba sorprendido porque entró sin tocar la puerta. Burlándose un poco con él, quería saber si estaría libre el domingo, y no aceptando un no como respuesta, le explicaría por qué le importaba que estuviera libre. Y es que resulta que había comprado entradas para ver una película con una amiga suya, solo que ya no podrán ir porque tuvo un inconveniente, así que prefería darle los boletos a que se desperdicien. Sin otra alternativa, preguntaría de qué trataba la película, y como era de esperarse, esta era de terror, y ya que eran 2 entradas, podría ir él y algún amigo que tuviera. Saliendo del cuarto y cerrando la puerta sin ninguna otra consideración, Kurose pensaba en amigos que podría invitar, y viendo de nuevo la aplicación de mensajería, vino a su mente la persona indicada, pero claro que esto era imposible. No podía tener la suficiente confianza con ella para poder invitarla a salir y ver la película, pero en eso una idea conectó con él. Si la película daba miedo y Jaimilla da miedo, entonces todo debería resultar bien, así que tomando el valor, estaría a punto de preguntarle, pero en eso ella se adelantaría. Avisándole sobre la actividad de la siguiente semana, Jaimilla se dio cuenta que Kurose estaba en el chat, así que preguntándole quería saber qué planeaba Kurose. Sin tanto titubeo, le preguntaría si estaba disponible el domingo, y asustado, la charla comenzaría. Jugando un poco con él, Kurose le explicaría que tenía entradas para una película de terror, y nervioso por su respuesta, Jaimilla le diría que sí. Nervioso y terminando la charla, no podía creer la asistencia que le había dado su hermana. Por otra parte, Jaimilla miraba el celular y no podía creer que saldrían juntos. Su relación ha dado el siguiente paso, y es importante porque esto decide si se quedan juntos, como en esta otra historia. Gracias a Squilly, Sake, Palmera San, Carión, Antonio, Martín, Kevin y Rey Sarts por unirse al canal. Recuerda que tú también puedes hacerlo abajo del título del video. Muchas gracias por su apoyo.